Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nribhise Sasunyabadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con la lectura y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre iluminador, el Srimad Bhagavata, el cual, dicho sea de paso, debe ser consultado o escuchado con la disposición adecuada y también la adecuada fe que nos permitan aperturar el corazón, sin envidias, sino con total intención de humildad y sencillez, aquello que de o sobre la verdad absoluta se nos regala de modo gratuito, porque el Señor siempre ofrece todo lo necesario para nuestra emancipación espiritual, y lo hace continuamente y también lo hace de forma amorosa y por tanto gratuita. Qué bueno, qué hermoso, qué bonito sería reflexionar en este sentido y entonces ir colocándonos por proceso propio en la condición donde uno percibe ese dar amoroso continuo que se está ejecutando permanentemente por propio impulso o propia inducción provocada por el amor del Señor. O sea, tratar de sentir o desear al menos sentir cuánto de amoroso está llegando hasta mí, me encuentre en el estado que me encuentre, cuánto de amoroso está llegando hasta mí proveniente de la mansedumbre y bondad del Señor, y cuánto de eso que está llegando yo estoy siendo capaz de percibir. Si el Señor irradia continuamente amor, eternidad, conciencia, verdad y todo lo que deriva de ello, si lo está irradiando continuamente y de modo ilimitado, entonces ¿por qué yo estoy percibiendo tan poco? ¿O estoy percibiendo casi nada? ¿O estoy quizás percibiendo nada? ¿Qué está sucediendo? O sea, si el océano está constantemente mojado debido a que está formado por agua y el agua por condición original es húmeda, entonces ¿por qué, si supuestamente yo estoy metido en el océano, por qué estoy permaneciendo seco o por qué no estoy experimentando la humedad del agua? Esta pregunta sería una pregunta lógica para alguien que estuviera dentro del océano y se descubriera seco y al mismo tiempo descubriera o escuchara que el océano es húmedo. Entonces vendría la pregunta, ¿por qué yo estoy supuestamente permaneciendo seco? Lo mismo sucede si el Señor es una fuente y al mismo tiempo un contenedor ilimitado de bienaventuranza continua, de amor continuo, de dulzura, de paz, de llamamiento a la interacción armónica. Entonces, ¿por qué yo estoy experimentando eso muy lejanamente en mi vida? ¿O por qué no estoy yo sintiendo o teniendo pruebas en mi propia existencia, en lo profundo de mi corazón, de estas cuestiones que está pasando, ¿verdad? En el caso del bañista en el océano, el cual les proponía para reflexionar, entonces en ese caso puede ser que el bañista esté en el océano, pero esté dentro de algo, dentro de un submarino, a bordo de un barco o simplemente revestido con un traje acuático que lo cubre por completo, dejando ningún fragmento de piel fuera, y por tanto él no va a poder entrar en contacto con la experiencia de la humedad del océano, aunque ésta siempre esté presente. Entonces la criatura también, nosotros las criaturas, hemos ido desarrollando una serie
de coberturas, y estas coberturas nos van limitando en diferente grado cada uno y cada una, y también en diferente tipo de complejidad, nos van limitando de frente a la posibilidad que en verdad toda criatura tiene de experimentar lo que está irradiándose del propio Señor, e incluso la propia presencia directa del Señor. Esa sería una propuesta de razonamiento. Y entonces la otra cuestión sería: ¿cuáles son esas coberturas que me están limitando a la percepción de ese fenómeno continuo y maravilloso que es la expansión, la irradiación del amor de nuestro Señor? Estamos entrando en el capítulo número 2 del segundo canto, segundo tomo del Srimad Bhagavatam, donde Sukadeva Goswami está continuando dando respuesta a las cuestiones que le está planteando Maharaj Parikshit, dentro de las cuales la última fue en cómo concentrar la mente, en qué concentrarla, a qué dedicar la atención. Y ya habíamos visto que se cae continuamente en el punto de que el método original, el método fundamental, el método central de autorrealización es la búsqueda de la suprema personalidad de Dios, de la verdad absoluta, y depositar en ella de algún modo el potencial de atención que toda criatura posee, también en diferentes grados. El texto número 1 de este capítulo dice lo siguiente: Sri Sukadeva Goswami dijo: previamente, antes de la manifestación del cosmos, el Señor Brahma, por el hecho de meditar en la forma del Señor Supremo y apaciguar al Señor, recobró la conciencia que había perdido. En virtud de ello, él pudo reconstruir la creación tal como estaba antes. Brahma es el nombre categórico que recibe en sánscrito, según la cosmovisión védica, el supuesto creador o supuesto constructor o supuesto arquitecto principal de la gran obra conocida como la creación material. También se concibe que es un aspecto del Señor, o sea, se le puede concebir como el propio Señor en la forma de aquel que hace la función de ejecutar la creación. En verdad, todo se ejecuta a partir del Señor, lo que el Señor, asumiendo diferentes aspectos o manifestando diferentes aspectos suyos en ciertos personajes que apodera para ejecutar determinada función en determinado momento en el cual esta función se torna necesaria y se torna también la opción más inteligente. Según la historia de la creación, al modo que lo cuentan los Vedas, el Señor en la forma de Mahavishnu reposa allí en medio del propio océano causal, y entonces allí está tranquilo, no es tocado por el océano no lo puede influir, y allí está tranquilo, allí está estable, disfrutando como siempre de la apacibilidad. Allí también se encuentra su potencia o energía, que siempre está tratando de darle placer, y entonces la simboliza, la dibuja en la forma del asmi, ubicada a los pies del Señor, siempre masajeando los pies del Señor para que su descanso sea placentero. A esta postura la llaman Nidra Yoga o el sueño místico del Señor, y se dice que a partir de ahí, también vuelvo a repetir, desde la versión védica, a partir de ahí es que el Señor va dando inicio a todo el proceso creativo de surgimiento de los universos, etcétera, etcétera, que surgen en número incontable, y de su propio proceso respiratorio, y también por su propio proceso respiratorio
van siendo a su debido tiempo devueltos a su origen, o sea, regresando al cuerpo místico del Señor, que es lo que llamaríamos después la disolución de la creación o del universo. En ese contexto, la primera criatura que surge o que aparece es la conocida como Brahma, que desde la simbología védica surge de una flor de loto, que a la vez surge de la región umbilical del Señor. O sea, surge ahí un tallo, en el extremo del tallo una flor de loto se abre, y dentro de la flor de loto entonces ahí está la criatura. Esta criatura, como todas las demás criaturas o entidades vivientes, debe entenderse, según la explicación de los Vedas, desde su versión. Debe entenderse que ha quedado en un periodo de no conciencia, en un periodo de sueño profundo, en un periodo de oscuridad, por decirlo así, en un periodo de dormir. Cuando la disolución del universo anterior, de la creación anterior, llegó en su momento, entonces todas las entidades vivientes existentes quedaron en ese estado, un estado de no conciencia profundo. Es como te quedas congelado, ¿no? En cuanto a tu nivel consciente, se queda en no conciencia, y en eso consiste también de algún modo la devastación. O sea, si usted se queda no consciente, si usted pierde su nivel de conciencia en todos los grados, entonces aunque exista algo, usted no es capaz de percibirlo porque usted está no consciente, ni tampoco responde frente a ese algo. Entonces lo que ha dejado de estar para usted. Entonces la profundidad o la propuesta de profundidad del significado de la disolución es simplemente esa, o sea, es visto desde la pérdida de la capacidad consciente, porque también visto desde otro ángulo, todas las cosas que le estimulaban han dejado de estar. Las cosas que le estimulaban han dejado de estar, entonces no hay nada que estimule su capacidad consciente, y por tanto lo que queda es una gran sensación de oscuridad completamente neutral, y la capacidad de conciencia se apaga. O sea, si no hay estímulo, no hay conciencia. En el caso del estado condicionado de las criaturas, pues en el caso de la trascendencia, la conciencia es continua porque no depende de los estímulos materiales, sino que ella está despierta en sí misma. Es a lo que se le llama también Vasudeva, que es uno de los nombres del Señor, o la conciencia pura, o aquel que siempre es consciente, y por tanto no es afectado ni por la creación, ni por el mantenimiento, ni por la disolución de los estímulos materiales. Situados más o menos en el contexto, entonces volvemos al texto donde dice: previamente, antes de la manifestación del cosmos, o sea, antes de la manifestación del cosmos, antes del inicio de la nueva creación ya manifiesta, el señor Brahma, o sea, Brahma que ya existía, Brahma surge o Brahma aparece de nuevo en escena, aun cuando nada había aparecido. O sea, primero tiene que estar el arquitecto, el ingeniero, si no, no puede ocurrir la construcción de la obra o del edificio o de lo que sea, ¿verdad? Entonces por eso dice previamente, antes de la manifestación del cosmos, el señor Brahma, ¿no?, ya estaba ahí. Dice que por el hecho de meditar en la forma del Señor y apaciguar al Señor. Apaciguar, cuando uno lo traduce, realmente no es al apaciguar como lo conocemos, sino es el dedicar una serie de sentimientos y palabras hermosas espontáneas que realzan la bondad, la grandeza y la belleza. O sea, es un glorificar, es un ofrecer al Señor pura hermosura, no por adoración al Señor. Esto hay que comprenderlo porque
el devoto puro del Señor, aquel que está cautivado por las glorias del Señor y que está consciente de cómo todo sucede por su misericordiosa gracia, es objeto de un agradecimiento natural y espontáneo que se diferencia mucho del agradecimiento cultural. El agradecimiento cultural es cuando usted aprende a decir gracias, usted aprende a tomar acciones de respuesta que simbolizan gracia, pero usted internamente no siente agradecimiento. Por ejemplo, a un niño le enseñamos, usted, mira, tienes que decir gracias cuando te dan algo, tienes que decir gracias si te abren la puerta, cuando te ofrecen ayuda, tienes que decir gracias, le enseñamos a decir gracias. Pero no le podemos enseñar a sentir agradecimiento, porque el sentir agradecimiento genuino es una propiedad del espíritu. El agradecimiento no es una cuestión cerebral, fisiológica y ni siquiera una cuestión psicológica, es una propiedad que emerge de algún lugar que no se puede localizar. Por tanto, no podemos enseñar a sentir, no se puede enseñar a sentir. Se puede enseñar a asumir un comportamiento que debería ser una muestra de sentimientos, agradecimiento, pero no es garantía del agradecimiento. Entonces, el agradecimiento no es adulador, no es que yo voy a decirle gracias, decirle cosas realzadas a esa persona de lo buena que es, de lo magnífica, de cuán gentil han sido conmigo, buscando a ver si me gano el favor de esa persona. El agradecimiento no es premeditado, el agradecimiento no es preorganizado. El agradecimiento es como una parte de la refulgencia del propio espíritu, forma parte de una de las cualidades del amor que se van revelando previamente antes que el amor esté completado. O sea, uno de los asomos, uno de los colores del amor. Entonces Brahma, al comprender la profundidad de un pensamiento que vamos a leer después más adelante en este segundo tomo, que es el núcleo del Srimad Bhagavatam, la profundidad de la misericordia del Señor, siente agradecimiento, entonces dedica cuestiones hermosas al Señor. O sea, Brahma hace el primer jyaya, el primer sacrificio del universo, la primera ofrenda del universo. Y el Señor se siente complacido con Brahma y entonces es que le otorga la misericordia de facilitarle el conocimiento para que ejecute el proceso creativo o el proceso develativo, o sea, de quitar los velos de no conciencia que están cubriendo a la creación que ya está realizada. Vamos a ir viendo cómo la propuesta védica no es que ocurre en diferentes creaciones, realmente no es que ocurre en diferentes creaciones. Hay una creación continua que cada cierto tiempo queda en no conciencia, por tanto se congela en un punto determinado, no hay ninguna criatura consciente allí, por tanto no hay ninguna creación, pero al determinado tiempo las criaturas vuelven a tomar conciencia. Es como cuando usted despierta de nuevo al siguiente día, su trabajo sigue allí, su familia sigue allí, pero usted por un rato estuvo no consciente de ellos. Ahora usted vuelve a tomar conciencia y sigue las cosas donde usted las dejó. Entonces, cuando la creación reocurre de nuevo, o sea, quita su pausa, continúa la película donde mismo se quedó en el episodio anterior de la creación. Vamos a poner la atención acá, porque dice que el señor Brahma, previamente, por el hecho de meditar en la forma del Señor y apaciguar al Señor, recobró la conciencia que había perdido. Fíjense, recobró. Él no alcanzó, él no inventó, no, él recuperó, recobró. Brahma de alguna forma había quedado en el estado de no conciencia. Esa criatura que ahora ocupa la categoría de Brahma. Aquí hay un punto necesario comprender. Brahma no es nadie. O sea, no es nadie que sea por siempre Brahma. De todo caso, el Brahma supremo y eterno es el propio Señor. Porque Brahma es un nombre categórico.
es la alusión a una ocupación. O sea, Brahma significa, en idioma español podríamos verlo como arquitecto, constructor, diseñador, ¿verdad? Entonces Brahma es por decirlo así, es un puesto de trabajo. O sea, Brahma se llama al puesto de trabajo que es el encargado de dirigir todo un proceso constructivo y de verificar que todo salga bien. Por ese puesto de trabajo pasan diferentes criaturas o entidades vivientes, al igual que por un puesto de una empresa pasan diferentes trabajadores. Al trabajador que en un determinado tiempo lo ocupa se le llama Brahma de forma general, pero también tiene su nombre específico. Todos los Brahmas, cuando escuchamos hablar de Brahma en la creación de los universos, vamos a ver que, por ejemplo, en la propuesta védica hay incontables Brahmas, porque hay incontables universos y cada uno tiene un Brahma. Y tienen diferentes características, son diferentes según el universo en cuestión, pero además de eso tienen diferentes nombres. Es como el director de una empresa. Hace 5 años se llamaba Juan y ahora el nuevo director se llama Pancho. Sigue siendo el mismo director, le siguen diciendo director, ya sea Juan o sea Pancho, pero a nivel personal, a nivel más íntimo, a uno le decían Juan y el otro se llamaba Pancho y tenían cualidades diferentes, aunque cumplían los requisitos para el puesto, a nivel íntimo o a nivel de detalles tenían cualidades diferentes. Lo mismo sucede con aquella entidad viviente que se encuentra dentro de las que quedaron no conscientes en la creación, que reúne los requisitos para ocupar el puesto de Brahma, o el primero que despierte, sea aquel que va a ser despertado de primero, para ejecutar el siguiente proceso creativo. Entonces dice el señor Brahma, por el hecho de meditar en la forma del Señor y apaciguar al Señor, él recobró la conciencia que había perdido. En virtud de ello, él pudo reconstruir la creación tal como estaba antes. Fíjense el detalle de la continuidad aquí. Pudo reconstruir la creación tal y como estaba antes. El Señor le dio la capacidad también de recordar, de vislumbrar cómo había quedado, en qué punto estaba la creación en la disolución universal anterior. Y entonces Brahma, debido a ese recuerdo y debido también al conocimiento de cómo ejecutar las cosas, comenzó a realizar y supervisar todo el proceso creativo. Desde este punto de vista podemos comprender que en verdad entonces Brahma, o la figura de Brahma, no es propiamente el creador, o sea, no crea nada. O sea, creador vamos a entenderlo como aquella persona que por una capacidad especial puede, desde la sin referencia, o sea, sin tener referencia, sin tener materia prima previa, crear algo. Ese es el creador absoluto, el creador verdadero, pero eso no existe. No lo podemos encontrar en el mundo material. No hay ninguna criatura que pueda ser absolutamente creativa o creadora. Al menos en el contexto de la dualidad de este mundo material. Una abeja no crea la miel, porque ella tiene realmente materias primas previas, tiene una serie de elementos en su estructura del cuerpo, tiene una serie de aprendizajes genéticos. O sea, la combinación de todo eso, junto con la presencia de flores, etcétera, etcétera, permite que se elabore la miel. Pero ella no la crea, ella de la nada no saca la miel, ¿verdad? Ella hace un proceso de transformación. Entonces realmente el término creador no es muy apropiado, ni siquiera para Brahma. Entonces aquí nos ratifica eso, nos explica lo siguiente. Dice que apaciguar al Señor recobró la conciencia que había perdido, o sea, ya él tenía una experiencia previa, simplemente había quedado dormido. Dice, y en virtud de ello, él pudo reconstruir la creación tal como estaba antes. Supón que viene un huracán devasta una parte del pueblo, eran casitas malas, pero cuando las personas salen de ese huracán, salen del tormento, fueron evacuadas y el primero que regresa, un señor mayor regresa
Y entonces los arquitectos encargados de reconstruir el pueblo no son de ese lugar y le preguntan al señor mayor, ¿usted se acuerda cómo estaba más o menos el pueblo? Y el señor mayor le dice, mira, allí había un parque infantil con 3 columpios, acá había una pequeña capilla o una iglesia pequeña de tabla, ahí había una... Y él le va describiendo lo que va siendo capaz de recordar y en función de eso los arquitectos tratan de restaurar o reconstruir el pueblo tal y como estaba, o al menos lo más semejante a como estaba. Desde esa perspectiva entonces vemos al proceso creativo no como una interrupción o ruptura. En las cuestiones de la actividad del Señor no hay ruptura, el Señor no es quebradizo, Él no detiene y rompe, no, es un proceso continuo. La ruptura la ponemos nosotros con nuestra débil conciencia que se apaga y vuelve a encenderse y se apaga por nuestra debilidad. Eso también viene implícito en la naturaleza. Si recordamos o no recordamos como porciones del Señor, el término porción significa que en cualidad, en cantidad, en potencia cualitativa, somos infinitamente más reducidos, más pequeños que el Señor. Y eso quiere decir que nuestra capacidad de conciencia también es mucho más pequeña y débil que la del Señor, que tiene la conciencia total. Eso quiere decir que somos frágiles a quedar no conscientes, o sea, a olvidar. La criatura, debido a su pequeño nivel de potencia de conciencia, está siempre expuesta a la posición de olvido, sobre todo en este mundo material donde la potencia material conocida como Maya tiene una capacidad mayor que la criatura y por eso es que logra seducirla, engañarla, etcétera, etcétera. Entonces en ese punto estamos en el contexto, o sea, hay una continuidad y lo mismo pasa entre lo material y lo espiritual, no hay una diferencia, no es que lo espiritual está a un lado, lo material en otro que no tiene nada que ver con lo espiritual, es un continuo de gradaciones sensibles entre lo más burdo, conocido como material, que va siendo en otro extremo un poquito más sutil, más sutil, más sutil, más sutil, más sutil, hasta que llega al extremo de lo sutil, que es lo conocido como lo espiritual. No hay frontera limitada, aquí termina lo material, aquí empieza lo espiritual, aquí termina esto. No, es como las modalidades de la naturaleza. Aquí terminó la ignorancia y aquí empieza la pasión. Aquí termina la pasión y aquí empieza la bondad. No, es un solo continuo que poquito a poco se va transformando de uno en el otro. Como el arcoíris, usted no puede, si usted mira un arcoíris, incluso lo fotografía con alta resolución, usted no va a poder determinar dónde termina el color rojo y dónde empieza el color naranja. Usted va a ver que hay un espacio ahí donde el rojo se va poniendo naranja y el naranja se va poniendo rojo y usted no puede decir aquí termina. No existe. Es una cuestión de gradación. Lo mismo sucede con las cualidades y el proceso de purificación. Usted como entidad viviente va pasando por un proceso de continua develación, o sea, donde los velos de su conciencia van poquito a poco esfumándose, van diluyéndose, van superándose y en usted se van presentando progresivamente cualidades progresivas. No es que ahora se me presentó la esperanza y en un año me vuelvo virtuoso de la paciencia. No, usted nunca se da cuenta cuándo surge otra, porque no es que surge de pronto, es que una va madurando y cuando llega a un cierto grado de madurez va convirtiéndose en la otra sin dejar de ser la que era antes. Así es como sucede. Es por añadiduría creciente, es por expansión, no es por ruptura, surgimiento sobre la otra, no. Eso es importante también comprenderlo. Bueno, estamos en este punto donde este Sukadeva Goswami va ahora a narrar algo muy importante, porque él va a narrar la historia, repito, a la propuesta védica, según la propuesta védica, de cómo es que Brahma surge, cómo es que Brahma escucha el sonido trascendental del Señor, cómo es que le presta atención y cómo es que de ahí surge una gran enseñanza que se conoce como los 4 textos centrales de los Vedas. O sea, los Vedas originales están contenidos en solamente 4 textos básicos y esos 4 textos en un solo sonido y ese sonido es la síntesis de la trascendencia. Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante todavía en el capítulo número 9 de este canto,
desde aquí hasta el capítulo 9 vamos a ir describiendo la breve historia o la experiencia de Brahma, según este. Y ahí vamos a ver una enseñanza, porque Brahma no logra nada sino situando la atención en el Señor. Y volvemos a la misma enseñanza. No puede la criatura, sea quien sea, por muchas cualidades que tenga en potencia, desarrollar esas cualidades verdaderamente, a no ser que caiga en la cuenta de la existencia del Señor y sienta el deseo de dedicar a Él su atención y busque un método apropiado para ello. Eso es un tema a reflexionar profundamente. Que la gracia y el amor de nuestro amoroso y siempre presente Señor nos vaya guiando y nos vaya orientando desde el corazón, a la misma vez que permita que desde fuera también vayamos recibiendo estímulos orientadores, para que podamos nosotros, en medio de tanta nebulosa confusa, en medio de tantos estímulos que nos desencaminan, podamos entonces dirigir con atención y con mirada firme y fija nuestros pasos hacia Él, siempre, por supuesto, siendo guiados por Él o por su representante genuino. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.